Queremos, hermanos, en unos minutos compartir la palabra del Señor bajo el tema el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Para poder entender esto necesitamos que sea el Espíritu Santo quien nos, hermanos, dé la iluminación, la revelación de la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El creador del cielo y de la tierra es Dios mismo, dice la palabra del Señor. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Escuche cómo estaba desordenada y estaba vacía. No había nada en la tierra, absolutamente nada. Dios hace la tierra, pero la tierra está vacía. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, hermanos, hace que las cosas sean creadas cuando Dios habla. Amén. El Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu Santo aquí en la tierra cuando el Padre está en el cielo hablando? Mientras el Padre está hablando, está creando, el Espíritu Santo está haciendo que las cosas existan. Porque el Espíritu Santo es la misma palabra. A su nombre. El Espíritu Santo es la misma palabra. Por eso necesitamos una revelación para entender que la palabra de Dios es la voz de Dios. No es otra cosa. No es un periódico, gloria al Señor. La Biblia no es un libro cualquiera. Hay personas que tienen 5 Biblias, hermano, pero no saben lo que tienen en su casa, no le dan el valor, la revelación. O cuando usted, hermano, va a viajar, acuérdese, va a viajar tanto sea en un carro o en un avión y usted busca un hotel para descansar, usted va a encontrar que en todos los hoteles hay una Biblia. Hay una Biblia y la ven como un libro cualquiera, pero la Biblia es la voz de Dios. Necesitamos una revelación del Espíritu Santo para nosotros saber que la Biblia es la voz de Dios. Alguien me consigue por favor un poquito de agua, se lo voy a agradecer. A veces nosotros como cristianos, yo me pregunto por qué es que andamos preocupados, por qué nosotros andamos afanados, gloria a Dios, por qué es que nosotros andamos con esos problemas encima, porque no tenemos revelación de que la Biblia es la voz de Dios. Por ende nosotros le damos lugar a la ansiedad, le damos lugar al miedo, le damos lugar a la depresión, porque no sabemos el tesoro que nosotros tenemos en la mano. Mientras Dios empieza a hablar, en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Empieza el Señor, hermanos, a crear la lumbrera mayor, la luna y el sol. Dios lo hizo con su palabra. Oiga esto. Dios lo hace con su palabra. Voy a pedirle que guarde la niña que la tenga ahí porque está agarrando la atención de los hermanos. Gloria al Señor. La palabra del Señor, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está formando mientras Dios está hablando. Dios dice que sea el sol y el sol se hizo. Dios está en su trono, pero quien sale es el verbo, la palabra. Eso está haciendo y está formando las cosas visibles que nosotros podemos ver. Gloria al Señor para siempre. Es el poder de la palabra de Dios. Dios solamente con su palabra crea las cosas. Dios solamente con su palabra hace que las cosas existan. Estas son las maravillas que nosotros vemos, hermanos, y nos regocijamos en el Dios que nosotros tenemos. Porque el Dios que nosotros tenemos no es un Dios de yeso, a su nombre. No es un Dios de madera. No es un Dios de vidrio. Es un Dios verdadero. Es un Dios maravilloso. La misma palabra es la voz del Espíritu Santo. A veces hay personas que están en un momento difícil y dicen, Señor, dame una palabra. Y le dan vuelta a una página y a otra y a otra.
piensan que dándole vuelta así. No, usted tiene que considerar y tiene que tener revelación en su corazón que toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es la voz de Dios. Y es Dios mismo hablándole al ser humano. Gloria al Señor. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 1. En el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Oiga esto, aquí hay una revelación. Juan, el apóstol Juan, nos da más claridad sobre la palabra de Dios. Siento la presencia del Señor. El apóstol Juan nos está enseñando que todas las cosas fueron hechas por Dios. Juan empieza a darnos un poco más de luz en la palabra. Dice, en el principio, era el verbo. ¿En el principio de qué? Dios nunca ha tenido un principio, Él siempre ha existido. Él es el alfa y el omega. Gloria al Señor. Pero dice Juan, en el principio era el verbo. O sea, Él es la palabra. Oiga eso. La palabra, el verbo, la palabra, Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La misma palabra es el Espíritu Santo. La misma palabra es Dios mismo. La misma palabra es la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros tengamos revelación de la Biblia, nosotros vamos a tener paz en nuestros corazones. Vamos a confiar más en el Señor. Vamos a depender más de Él. Porque cuando Dios le hable a través de la palabra, su fe va a crecer. Va a estar más tranquilo. Y Dios va a responder sus oraciones. Porque su fe ha crecido. Gloria a Dios para siempre. Y el verbo era Dios. La misma palabra. Oiga esto. Dios en Génesis capítulo 1. Dios habla. Sale la palabra. Que es el verbo. Que es Jesús. Que es el mismo Espíritu Santo. Es el creador de todas las cosas. Jesucristo mismo está creando todas las cosas. Cosas que ni tan siquiera nosotros hemos tocado. Cosas que ni tan siquiera hemos visto. Cosas maravillosas, dijo el salmista David. Millones y millones de cosas ha hecho nuestro Dios. Y esto hace que nosotros confiemos más en el Señor. Amén. Es el poder de la palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él no hubiese existido absolutamente nada. Ni un árbol, pero ni un pájaro, ni un pez, ni una langosta, pero ni un caballo, ni un burro, ni una mariposa, pero ni un gusano tan muy pequeño que sea, pero ni un sapo, nada. No hubiese existido nada si Dios no lo hace que nazca. Así que todo lo que se mueve en la tierra fue creado por la palabra de Dios. Porque es el poder de su palabra que hace todas las cosas. A su nombre sea la gloria. Primera de Juan. Vamos a avanzar en materia. Primera de Juan. Gloria al Señor. Capítulo 1 también. Dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora Juan está hablando y dice, la palabra se hizo materia. La palabra de Dios se hizo materia. Y Juan dice, tocante al verbo, la palabra, dice Juan, yo lo vi. Y también dice Juan, yo lo toqué. Yo lo palpé. Gloria a Dios para siempre. La misma palabra que encontramos en Génesis, que cuando el Padre habla y que el Espíritu Santo estaba sobre las aguas, haciendo y formando. Ahora dice Juan, esa palabra que salió del Padre, yo la toqué. Esa misma palabra, dice Juan, yo la vi con mis propios ojos. Porque en San Juan capítulo 1 y en el verso 12 dice, y el verbo se hizo carne, que fue Jesucristo.
el verbo, la palabra, se hizo carne. Oiga eso. La palabra de Dios se hizo carne con el propósito de morir en la cruz del Calvario y de llevar todos nuestros pecados, de llevar todas nuestras culpas, todo lo malo que el ser humano ha hecho en la tierra. Si pone su fe en Jesucristo, si pone su fe en la palabra, si pone su fe en el verbo, hermanos, y confiesa y se aparta, Dios lo perdona y no hay condenación. Porque Jesucristo es el único que nos puede limpiar de todo pecado. Es el poder de la palabra. La gloria sea del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Esa palabra, ese verbo, Jesús, la palabra, Jesús, el verbo, yo lo toqué. Y ahí nosotros necesitamos revelación. Creer lo que dice Dios en su palabra. Eso trae paz a nuestras vidas. Eso trae confianza a nuestras vidas. Problemas todos tenemos. Circunstancias difíciles todos tenemos. Dudas a todos nos vienen. Momentos difíciles todos tenemos en la tierra. Pero cuando corremos al verbo, cuando corremos a la palabra, hermano, todo eso se va. Porque la palabra nos inyecta fe. Dice en Romanos que la fe crece por oír la palabra de Dios. Porque en Hebreo también dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. A su nombre sea la gloria. Su palabra está viva. La Biblia no es un libro cualquiera. A su nombre. Voy a repetir. La Biblia está viva. No es un libro cualquiera, hermanos. No es algo para nosotros leerlo una vez al mes. No, es la voz del Espíritu Santo. Cuando usted está en angustia, corra la voz de Dios. Corra la voz del Espíritu Santo. Cuando usted esté enfermo, corra la Biblia. Cuando esté en angustia, en momentos difíciles, corra la Biblia. Cuando esté falta de finanzas, corra la voz de Dios. Dios le va a hablar, lo va a consolar, lo va a levantar. ¿Por qué? Es la voz del Espíritu Santo. Es una palabra que está viva. A su nombre sea la gloria. No podemos despreciar la voz del Espíritu Santo por otras cosas. En Hebreos capítulo 4, en el verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. Eso es la palabra de Dios, viva. La palabra de Dios no está muerta. Está vivita, gloria al Señor para siempre. Por eso es que sentimos alivio cuando lo oímos. Por eso es que sentimos fuerza cuando lo escuchamos. Alabado sea Dios. Si usted quisiera comprar un carro, pero el que está vendiendo el carro es quien lo fabricó. Y viene el dueño de ese carro y le dice, yo lo fabriqué, yo lo hice en tanto tiempo. Esta pintura es tal. Lo que yo le puse por dentro es esto y esto. Las mejores piezas, las nuevas, usted las puede ver. Yo lo fabriqué esto y esto y esto. Es más fácil que lo convenza a usted ese vendedor porque él es el fabricante. Cuando Dios es el autor de la fe, es más fácil que Él nos convenza a nosotros porque es el autor de la fe. Él hizo la fe. Él es la palabra. Él nos convence a nosotros y nos dice, ten paz, confía en mí. Yo soy el que soy. No estás sola, no estás solo. Yo soy, porque Él es el autor de la fe. Y nos convence de una forma tan increíble que podemos decir, amén, Señor, a tu palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra? Repítalo, ¿cómo es? Es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Una hermana aquí dio un testimonio en la radio 10:30 una vez
Y dijo que cuando fue al hospital, dice esta hermana que le encontraron muchos tumores en el cuerpo, en la cabeza, muchos tumores. Y dice que el doctor le dijo: mire, lamentablemente no podemos hacer nada porque sus tumores son grandes, tiene mucho, así con que pues hay un tiempo señalado para que pueda usted morir. Pero la hermana le servía al Señor, era una mujer de fe. Y dice que cuando ella se levantaba, ella siempre estaba hablando la palabra del Señor, como dijo el salmista David: vivifícame con tu palabra, dame vida por tu palabra. Y empezaba a hablar la palabra de Dios. Mientras otros iban a visitarlas, ¿cómo sigue? Decía: yo estoy sana, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque ella se aferraba a la palabra de Dios. Y ella citaba la palabra del Señor: vivifícame, sáname. Tu palabra lo dice, Señor, que tú moriste por mí. Tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. Señor, tú sanaste a miles, tú sigues sanando. Es tu palabra. Se llenó tanto de la palabra que Dios hizo un milagro en ella. Los tumores desaparecieron, se fueron, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, desaparece toda clase de enfermedad. Es Jesús mismo obrando en las vidas. Él es el verbo. Por eso Juan dijo Juan: yo toqué a la palabra. A Jesús yo lo toqué, dijo Juan. El discípulo amado, yo lo toqué. Yo estaba ahí, yo lo oí hablar. La misma palabra que se hizo carne. Y ahorita nosotros estamos escuchando la palabra que nos levanta. La palabra que está viva. Mire, hermano, usted puede venir muy decaído, con muchos problemas. Usted puede venir desanimado. Usted puede venir con mucha angustia en su vida. Pero durante usted se siente oír una palabra, hay una bendición para su vida. Durante usted oiga la palabra de Dios, se va la duda, se va el miedo, se va la depresión. Porque la palabra de Dios es tan viva que penetra en nuestra alma y penetra en nuestro espíritu. A su nombre sea la gloria. Esto es el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra. ¿Por qué puede discernir la palabra? Porque la misma palabra es Jesús. La misma palabra es el Espíritu Santo. Discierne los pensamientos. En una ocasión estaba un hermano predicando, y mientras predicaba había una persona que oía el mensaje, y cuando se fue, salió, dijo: alguien le contó mi problema a ese predicador. Esa palabra, todo era para mí. Habló de esto y de esto. Todo era para mí. Quisiera saber quién le contó al predicador. Nadie. Lo que pasa es que la palabra discierne los pensamientos. La palabra conoce las intenciones. La palabra conoce el ayer, el futuro y el presente. La palabra de Dios es el poder de su palabra. A su nombre sea la gloria. Es esa palabra maravillosa. Es ese verbo, hermanos. Es el Espíritu Santo. Es el mismo soplo de Dios, dicen Job. Sigo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4:12. Porque la palabra de Dios es viva. No es una palabra muerta. Es una palabra viva. Que todo lo que está vivo se mueve. Se mueve. Por eso Jesucristo dice: aquí les doy autoridad de echar fuera espíritus. Con la palabra salían los espíritus. Los espíritus no salen llenándolos de aceite o pegándole con un zapato. O no, los espíritus se van con la palabra de Dios. Usted se llena del poder de Dios, hermano. Las enfermedades se van con la palabra de Jesucristo. Esta palabra es muy poderosa. Esta palabra está viva. Se va la angustia, se va la depresión, se va el miedo, las enfermedades, se van los dolores en los huesos, las migrañas, los tumores, el cáncer, todo se va. Porque esta palabra está viva, se mueve y hace el efecto que Dios quiera que haga. Gloria al Señor. No retorna vacía jamás. No regresa vacía jamás.
dijo el profeta, gloria al Señor, que hace por lo cual ha sido enviada. Dios dijo, sea la luz. Fue la luz. Ese era el propósito por el cual Dios envió esa palabra. Gloria a Dios. Y Dios dice que llueva. Pues tiene que llover. Porque es su palabra lo que hace todo. Dios dice que nazcan y que hayan estrellas, hermanos. Son millones y millones. Porque la palabra hace por lo cual ha sido enviada. Eso es el poder de la palabra de Dios. Un hombre puede ser muy perverso, muy ladrón. Un hombre puede ser muy pecador. Pero si la palabra de Dios entra en su corazón, lo cambia, lo transforma. Puede ser muy malcriado, un hombre o una mujer. Pero si se entrega a Dios, hermano, y entra la palabra en su corazón, lo cambia. Porque es el verbo quien entró. Es Jesús mismo. Es el Espíritu Santo que entró en su corazón. Y a su nombre. Gloria al Señor. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la voz de Dios. Eso es la Biblia, la voz de Dios. Por eso cuando usted la lee, hermanos, con esa fe, usted recibe bendición. Usted recibe paz. Usted se ríe cuando puede venir un problema porque dice, Señor, pero si este problema es pequeño para lo que tú me estás diciendo aquí. Porque su fe ha crecido de una forma increíble. Porque está viva la palabra de Dios. Y es eficaz su palabra. Todo es creado por su palabra. A su nombre sea la gloria. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. No dice que es como una espada de dos filos. Dice que es más. Es más. O sea que una espada de dos filos queda pequeña comparado con la palabra de Dios. A su nombre. Su palabra es muy poderosa. Tiene mucho poder para cambiar la vida, hermano. Por eso que el diablo le tiene miedo a la palabra de Dios. Tiembla porque sabe que es poder. Eso sí, el Espíritu Santo en Génesis 1 creaba, hacía, formaba, se movía sobre las aguas. Mientras el Padre habló, el Espíritu Santo, la palabra, estaba creando, estaba haciendo. Es el poder de la palabra de Dios. Es un regalo que nosotros tengamos una Biblia. Es una bendición, hermano, extraordinario que tengamos una Biblia para leerla, para llenarnos, para fortalecernos, para crecer espiritualmente. Es algo que no tiene precio. A su nombre. Y dice, y penetra hasta partir el alma. No hay nada más que penetre hasta partir el alma que solo su palabra. ¿Por qué? Porque es espíritu. La palabra es espíritu, está viva. Puede entrar en la vida espiritual del ser humano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el espíritu, alma y espíritu son diferentes. Hay una separación. Trabajan juntos, pero siempre hay una separación. Porque el alma y el espíritu hacen una función diferente. Pero ese es otro tema. Estamos hablando sobre la palabra, el poder de la palabra de Dios que hace todas las cosas. Eso es lo más valioso que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Pero necesitamos una revelación para poder entender nosotros de qué es la voz de Dios. Porque no todo el mundo le da el valor como la voz de Dios. No todo el mundo. La gente tiene la Biblia, pero la leen una vez a la semana. La leen una vez al mes. Otros solamente compran para tenerlas ahí amontonadas, el gran montón. Es decir, tengo 10 Biblias, pero nunca las leen porque no le dan el valor. Piensan que es un libro. No es un libro normal. Es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando usted tenga esta revelación en su corazón, usted va a leer más la palabra. Cuando usted tenga esta revelación de que la voz de Dios es la Biblia y usted se da cuenta 100%, no porque lo predicaron, no porque lo enseñaron, es porque tuvo usted una revelación. Es porque usted sabe que no puede vivir ya sin leer la palabra. Usted no va a poder vivir sin escuchar la palabra. No va a poder vivir. Necesita oír la palabra. Necesita escudriñar la palabra. Porque usted tiene revelación que ella es su vida.
que ella es su vida. La palabra de Dios está viva. Porque ella es el Espíritu Santo. Porque ella es el Verbo. Porque ella es Jesús. A su nombre sea la gloria. Y las coyunturas y los tuétanos. Oiga, ¿hasta dónde entra, hermano? Hasta lo más adentro de los huesos del ser humano. Penetra. Es que su palabra es tan poderosa. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Que es la única que nos tiene a todos aquí reunidos, gozándonos de la presencia de Dios. Es la única. Su palabra lo ha traído a usted. Ella lo ha convencido de que necesitamos oír la voz de Dios. Porque ella trae alivio en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Qué cosa más valiosa. Por eso, hermanos, el sabio exaltaba tanto la palabra de Dios. Porque Dios mismo penetra su palabra hasta lo más profundo de los huesos. Adentro de sus huesos. Lo que nadie puede ver, ni tan siquiera usted. Pero la palabra sí penetra. Porque ella es espíritu. Ella entra, ella parte y ella corta. Gloria a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. Jesús habló sobre esto de que su palabra está viva. San Juan capítulo 6, verso 63. Dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso dijo Jesucristo. Las palabras que yo le he hablado a ustedes son espíritu y son vida. O sea, que si son vida, da vida al ser humano. Cuando el ser humano anda en delitos y pecados muertos, en delito y pecado, anda muerto. Cuando acepta a Jesucristo, hermanos, lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo vive dentro de nosotros. Ahora la palabra está dentro de nosotros. Ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso ya no hay condenación para los que caminan en el Espíritu, los que le sirven a Dios, los que ya no andan en el mundo, sino que le sirven a Dios. Ahora tienen vida. A su nombre. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da vida. Nos da vida, hermano, nos da vida, nos da gozo, nos da tranquilidad, nos da fe. Gloria al Señor. La deuda puede ser muy grande, pero usted sabe que su Dios es más grande que su deuda. La mala noticia puede ser muy grande, usted sabe que su Dios es más grande que esa mala noticia. La enfermedad puede venir por un momento a turbar su mente, pero usted sabe que su Dios es más grande que esa enfermedad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra está viva, la palabra lo consuela, la palabra de Dios nos levanta, la palabra de Dios, hermanos, nos hace reposar porque está viva. Ella nos mueve nuestro corazón y nos hace recordar: yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Y sentimos esa bendición del cielo. A su nombre sea la gloria. La carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha la carne. Son miles de cosas que se pueden hablar de ahí, pero vamos a avanzar. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Jesucristo es vida. Amén, hermanos. Si es vida, es porque está viva. Es porque está viva. Por nuestra fe en la palabra de Dios, nosotros tenemos confianza de que somos salvos. Oiga eso. Por nuestra fe en la palabra de Dios, tenemos la confianza de que somos salvos y de que somos perdonados. Yo no soy digno de predicar delante de todos ustedes si no tengo esa fe que Dios perdonó todos mis pecados y que puedo predicar su palabra. Es mi fe en la palabra la que me hace sentirme limpio, porque ella, dice en Juan, que ella nos limpia
Su palabra nos purifica, nos hace sentirnos limpios, nos hace sentirnos bien, porque es Jesús quien nos ha limpiado. A su nombre sea toda la gloria. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Quiero leer el Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ponga atención a esa palabra. Para los que están en Cristo Jesús. Para ellos no hay condenación. Porque Cristo Jesús es vida. No hay condenación. Porque Cristo Jesús está vivo. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dígale que está a la par. Para ti no hay condenación. Dígale, no hay condenación. No hay condenación. Para los que estamos en Cristo no hay condenación. Sino que estamos en la vida que es Cristo Jesús. Estamos en su vida, en Él. Él nos ha dado vida. Él ha perdonado nuestros pecados. Por lo tanto, no hay condenación. El diablo puede decirle cualquier cosa a usted, pero es un mentiroso. Es un charlatán. Es el acusador. Jesucristo es veraz. Él es verdadero. Él es el verbo. Él es la palabra. Él es el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. No hay condenación porque estamos en la vida. Y esa vida se llama Jesús. Es el poder de la palabra de Dios que transforma al ser humano. Es el poder de la palabra de Dios que hace todas estas maravillas. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Dios siempre ha enviado profetas, hombres, predicadores, maestros, para que el ser humano pueda entender la revelación de la palabra. O sea, que se salven, que sepan que hay un Dios. Pero en el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por la palabra. Por el Hijo. Por el verbo. Nos ha hablado. Dios nos está hablando por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, la palabra, el verbo, hizo el universo. Esto no es el cuento que se han sacado por ahí. Un diablo, hermano, que se sacó un cuento de que el mundo fue una explosión y que de la nada nació nada. No, de la nada no nace nada. Y que de la nada nació esto y vino Júpiter y el sol y el pescado se hizo de esto y que del mono y los seres humanos venimos del mono. No, del mono vienen ellos, alábalo si puede. A mí me hizo mi creador Jesús. A mí me formó Él, Jesús. Con su palabra me dio vida. Dice Job, con su soplo me dio vida. Soplo, es el Espíritu Santo. Él me dio vida a mí. A su nombre sea la gloria. El diablo dice: esta oportunidad la aprovecho y la riego en todo el mundo. De que de la nada nació nada, para que se confunda y la gente no se salve. No estamos más salvos, gloria a Dios todavía, porque la palabra es poder. La palabra va a prevalecer, la palabra va a seguir, la palabra va a avanzar. Nadie va a detener la palabra de Dios. Nadie puede detenerla, porque es la voz de Dios. Él está en la altura y los seres humanos en la tierra. Su palabra hace todas las cosas. Es el poder de su palabra. A su nombre sea la gloria. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra. Esto está bien profundo, hermano. Con la palabra y el poder de Dios. Todas las cosas Dios las sostiene. ¿Con qué? Dios le dio ley. Escuche esto. Dios puso un día una ley. Le dijo al sol: vas a salir de tiempo en tiempo. Y esa palabra hace que ese sol salga de tiempo en tiempo. Le dijo a la luna: vas a alumbrar y vas a salir de tiempo en tiempo. Y esa palabra hace que todavía esté vigente. Le dijo el día y la noche: ustedes van a hacer esto, van a salir en el tiempo que yo les diga. Y sustenta todas las cosas. Job dice en su libro Job
dice que la tierra está colgada en un hilo, la tiene Dios. Y la tierra está colgada en un hilo porque Dios la sustenta. Todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, está sustentado tan solamente con la palabra de Jesucristo. Dele palmas a ese Dios maravilloso. Alaben la gloria de Dios. Exalten su nombre, gloria. Que su palabra es poder. Bendigan su gloria, gloria a Dios. Adoramos su nombre. Él es poderoso. Su palabra sustenta todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Gloria a su nombre. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Si usted quiere conocer a Dios, el carácter de Dios, cómo piensa Dios, las palabras de Dios, mire a Jesús. Mire a Jesús. ¿Qué dice Dios? Mire a Jesús. Lo que Jesús dice, eso dice Dios. Porque Jesús es la imagen del Dios vivo. Del Dios invisible se hizo visible. Así lo que Jesús hace, lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló, es el mismo Dios hablando. Todos hemos leído de Jesús. Los demonios les arrodillaban. Los muertos resucitaban. Jesús caminó por las aguas. Jesús iba caminando, iban a enterrar a un joven. Jesús se paró, detuvo el ataúd y resucitó al joven. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de nuestro Dios maravilloso. Su palabra está viva. A su nombre. Hebreos capítulo 1 en el verso 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Quién hizo el cielo? Dios mismo. ¿Quién hizo la tierra? Dios mismo. Así es tan grande Dios. Y a veces nosotros se nos olvida el Dios que tenemos, nos preocupamos, caemos en depresión. Cristianos, hermanos, que no hay fe en ellos porque no tienen la revelación de la palabra de Dios. No conocemos el Dios tan grande que nosotros tenemos. Su poderío, que con solamente una palabra Él hace millones y millones de cosas. Con solo una palabra, dijo el salmista David. Dice, porque todos los seres que viven en el mar, que son millones, tú los alimentas a su tiempo. Oiga eso. ¿Usted sabe cuántos peces hay? Son millones y millones de millones de millones de millones que no hay un número. Pero a su tiempo, que tienen hambre, dice, tú los alimentas. Es impresionante la palabra de Dios. Es maravilloso. A su nombre sea toda la gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántos me dan 5 minutos más? Gracias, Espíritu Santo. Dios es bueno. Aleluya. Quiero leer un verso más, hermanos, que mi fe creció cuando leí un verso más. Cuando leemos la palabra de Dios, nuestra fe crece de una forma maravillosa. Ella nos da fe, dicen Romanos. Ella nos da fe, ella nos consuela a nosotros. Gracias, Jesús. En Génesis capítulo 8, yo nunca, lo había leído, lo tengo marcado, pero no me recordaba. Esta Biblia ya está viejita y cuando me quiere regalar una es una Thompson de estudio. Son bromas. La gloria sea del Señor. Génesis capítulo 8, en el verso 22, dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor. Esto lo está hablando Dios. Esto lo está hablando el Espíritu Santo. Esta es la voz de Dios. Amén. ¿Usted tiene fe que esta es la voz de Dios? Se lo voy a hablar en español. Dice Dios en este verso: durante la tierra exista, nunca faltará pan.
Nunca. Así con que puede subir la tasa, subir, bajar, escasez, esto, guerra. Pero si ya Dios me lo dijo a mí me lo dijo aquí el Señor, que durante esta tierra que nosotros estamos tocando exista, nunca faltará pan. Nunca, 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 nunca faltará pan. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera. Siempre va a haber para sembrar y siempre va a haber para cosechar. Dígale que está la par. ¿Y por qué te afliges a veces? Dígale, ayúdame a predicar. ¿Y por qué te afliges a veces? Dígale. Que a veces vienes a la depresión del diablo, y ese miedo, y esa angustia, que el trabajo, que me cerraron las puertas. No, Dios dice, durante estés tocando la tierra, siempre va a haber pan. Durante haya tierra, yo te voy a bendecir. Durante que estés aquí, no te va a faltar nada. Pero a veces el diablo nos quiere robar la fe a nosotros. Si es la voz del Espíritu Santo que me está hablando a mí, a su nombre. Pero como el diablo es muy mentiroso, es el padre de mentiras, es la lucha espiritual que tenemos nosotros, que pone angustia, pone miedo, pone depresión, pone esto y le habla al oído y le habla al oído. Y si no hemos leído la Biblia, nos tumba todo. Pero cuando corremos a la voz del Espíritu Santo y leemos la palabra y entra Dios en nuestro corazón y saca el miedo, saca la depresión, saca todo, y el Espíritu Santo nos controla, nos dice, tranquilo que todo está en tu mano. Y decimos, amén. Se va ese demonio de duda, porque la palabra está viva. Se va la depresión, porque la palabra está viva. A su nombre. Se va la ansiedad, se va, porque la palabra está viva. Cuando hay revelación en nuestros corazones de que es la voz de Dios. Mientras no haya revelación, usted va a seguir igual, afligido, preocupado. Siempre va a estar con cargas. Porque usted no ha confiado en la palabra, no ha tenido revelación que Dios hablando en nosotros. A su nombre sea la gloria. Quiero compartir unos versículos más. La gloria sea del Señor, hermanos. Precioso Jesús, gracias Padre. Jesús hablando en Mateo en el capítulo 6. Jesús hablando, Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Y dijo el apóstol, porque la palabra de Dios está viva. Y escribió Moisés en Génesis 1:1. Escribe Moisés, dice, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. La misma palabra. Ahora Jesús nos habla aquí. En el verso 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esto lo dijo Jesús. Esta fue la voz del Espíritu Santo que estamos leyendo. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué le dan lugar ustedes al maligno? Cuando los pajarillos no siembran ni cosechan y vuestro Padre Celestial los alimenta. Salen por la mañana y salen a cantar y le dan alabanza a Dios, dice la Biblia, y salen y buscan su comida. Porque Jesús dijo que el Padre las alimenta, dice, y ustedes valen más que cualquier pajarillo. A su nombre sea la gloria. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que el hombre se afane y el hombre, hermano, haga esto, ¿quién va a crecer más? Ya no crece más. Por más que se afane, el Señor dice, no se afanen, confíen en mí, porque su palabra es viva. Él no va a fallar. Él no va a mentir. A su nombre sea la gloria. Él no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Lo que Él dice, lo hace. Él lo hace. Si tan solamente nosotros lo creemos. Gloria a Dios. Pero os digo, verso 29,
Pero os digo, sigue hablando Jesús, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Vamos a empezar del 28. Gloria al Señor. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Oiga eso. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Los lirios, tan bellos que son, esa naturaleza que usted ve, esas flores delicadas, esos colores, ni aún Salomón, porque lo leemos fácil, pero voy a entrar un poquitito, no mucho en Salomón. Ni aún Salomón se vistió así como se visten estos lirios. ¿Quién era Salomón? Era un hombre que tenía una vasta sabiduría. Era el hombre más sabio de toda la tierra en su tiempo. Que los reyes de otros países oían las noticias, dejaban sus tronos, dejaban sus sillas y venían solo para ver a Salomón. Y cuando llegaban donde estaba Salomón, decían estas palabras: lo que nos han contado de ti no se compara a lo que ven nuestros ojos. O sea, que es más grande lo que ven ahora nuestros ojos. Tenía un orden, hombres trabajando para él. Tenían miles y miles, hermanos, trabajando para él. Y era tan organizado que él ponía, por decirlo así, de cada estado lo llenaban de alimento. Por un año, otras personas lo llenaban. Por otro año, había una organización y nunca le faltó nada. Tenían los mejores caballos. La gente estaba impresionado de la riqueza que tenía este hombre, porque Dios le dijo: por cuanto no has pedido tus enemigos, ni has pedido otras cosas, sino que has pedido inteligencia, te dará también riqueza. Fue Dios quien le dio riqueza. Y siendo un hombre tan rico, tan inteligente, que tenía tantas, ahora Jesús dice: ni Salomón se vistió como uno de estos lirios. Ni Salomón. A su nombre sea la gloria. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Verso 30. Así que no os afanéis por el día de mañana. Aquí quiero hablar algo que estuve yo estudiando y yo compartía con Jenny. Decía: qué increíble cómo Jesús nos dice: no se afanen por el día de mañana. Nosotros, los seres humanos, nos afanamos por el día que no hemos vivido. No lo hemos vivido y ya estamos preocupados por el mañana. Usted todavía no ha vivido un mes y ya está preocupado por el mes que ni lo ha disfrutado, ni ha dormido. En ese mes usted ni tan siquiera ha tocado el mañana, pero ni una uña de su pie. Y ya estamos preocupados por el mañana. Cuando Jesús dice: cada día basta su propio mal. Hoy ya estuvo el mal. ¿Cuál mal? El afán o preocupación o esto. Basta ya, dice el Señor. Con hoy es suficiente. Descansen, tengan paz, confíen en mí. Pero los humanos no leemos la palabra y no confiamos en ella, porque es la voz de Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. Estamos hoy sentados, está predicando el pastor y estamos preocupados por mañana. Y mañana será que iré a comer. Ya el Señor dice: no te preocupes. ¿Y será que mañana voy a comprar zapatos, ropa? Y Señor, ¿será que voy a tener? Dice el Señor: no te preocupes por el mañana. El mañana es un misterio. No lo has visto, no lo has conocido. El hoy disfrútalo. El hoy confía en mí. Yo tengo el control de mañana, dice el Señor. Basta cada día su propio mal, dice el Espíritu Santo. Y a su nombre, iglesia. Es el poder de la palabra de Dios para nuestras vidas.
Pero cuando no tenemos revelación estamos muy preocupados. Si yo le hiciera una encuesta a alguien, ¿cuánto usted paga en su casa? Tal vez usted paga $3,000, no sé, un ejemplo. Usted paga $3,000 mensual. Y si yo le hago una encuesta, ¿cuánto sería 3,000 por 12? ¿Cuánto es al año? Y usted saca una matemática, hermano, es un gran dineral. Si usted se pone a pensar en eso, se le para el corazón. Se me muere aquí. Y si yo le digo, bueno, hermano, ¿y cuánto piensa vivir usted aquí? No, los años que Dios me dé, 15 años en Estados Unidos. Multipliquemos ese dinero. 3,000 mensual por 15 años. ¡Ay, Dios mío, tanto dinero! Se le para el corazón, se muere. Por eso que Jesús nos enseñó, dijo, basta cada día su propio mal. Disfrute hoy. Mañana yo tengo el control de todo, dice el Señor. Yo alimento las aves, gloria al Señor. Ni Salomón, el hombre más rico y más sabio, pudo hacer cuánto más vosotros, ustedes, hombres de poca fe. Confianza en la palabra de Dios. Él no va a fallar. Su palabra es verdad, es pura, es santa. Y a su nombre. Hermano, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Es que tengo que trabajar mañana. No estás confiando en la palabra. No hay confianza. Sigo, hermanos. La gloria sea del Señor. La gloria sea del Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Su palabra es viva y es eficaz. Amén. ¿Cuántos van a confiar más en Dios? No, pero no lo diga solo por quedar salir de corazón. ¿Cuántos van a confiar en Dios con su corazón? Si me quiere hacer un favor a mí, hágame ese. Confíe en Dios con su corazón. Hágame ese favor, le voy a agradecer mucho. Vaya a su casa y confíe en Dios y crea lo que Dios dice. Y Dios va a bendecir tu casa, tus hijos, tu matrimonio. Ahí va a estar el Señor, porque Dios te manda fe, fe del pueblo. Dios te manda confianza. Dios quiere que le creamos a Él lo que Él dice, sí y amén. Eso es todo. Dice Mateo, gloria al Señor, capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es tan eficaz, es tan pura, hermano, su palabra, que el cielo y la tierra un día van a pasar. Porque Pedro dice que esta tierra va a ser quemada. El cielo dice que va a desaparecer, dice en Apocalipsis. Esto puede ser muy sólido, pero Dios tiene un día en que ha establecido que va a destruir esta tierra con fuego. Ya no es con agua como al principio, con fuego. Pero dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Su palabra es estable. Su palabra es verdadera. Órele a Dios con todo su corazón y dile, Señor, dame revelación para tu palabra. Que tu palabra se revele a mi espíritu para yo ser bendecido por ella. Cuando la palabra de Dios se nos revela, nosotros somos bendecidos, hermanos. Somos bendecidos de una forma extraordinaria. A nadie de nosotros nos gusta que nos mienten, o no nos gusta a nosotros, hermanos, que desconfíen de nosotros. A nadie. Si usted va a un trabajo y le ponen una cámara y usted sabe que fue porque usted llegó, o alguien usted ve que lo están vigiando ahí por si se roba o algo, usted se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque están desconfiando de usted. ¿Cuánto Dios si nosotros desconfiamos de Él y no le creemos y no confiamos en Él? Él demanda confianza de su pueblo para bendecirnos a nosotros. Es el poder de su palabra. A su nombre sea la gloria. Dice Job, tu soplo me dio vida. Y dice que con el soplo de Dios las anchas aguas se congelan. ¿Qué le sucede a las aguas? Gracias por los que están poniendo atención. ¿Qué dice? ¿Qué hacen las aguas? Se congelan. Solo con el soplo de Dios. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Reprenda ese demonio de ansiedad que lo anda siguiendo y de miedo. Usted tiene un Dios muy poderoso. Su Dios es demasiado grande. La gloria sea del Señor por los siglos de los siglos. Dice Salmos capítulo 8, en el verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas
que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando veo, dijo el salmista, tus cielos, obra de tus dedos. Él es el creador de ese cielo. Gracias, Señor. Él es el creador de, hermano, Dios es el mejor diseñador. Lo diseñó usted y lo hizo guapo. Alábalo si puede. No, aquí todos somos guapos. Feo es el diablo. Usted sabe que el diablo le pone a muchas personas, mira qué fea, mira qué feo. Y muchos se quieren cortar. ¿Ah? Conozco muchas personas. Aquí Dios ha restaurado a unas personas así. Por eso es que el Espíritu Santo, usted siéntase la princesa y siéntase el hombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Él es el creador de todas las cosas. Su palabra es viva y es eficaz. Confíe en Dios para disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Amén. Si usted desconfía de Dios, usted se pierde todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Póngase en su pie para darle toda la gloria al Señor.